que había... Bueno, ¿cómo digas, José? Puede comenzar nomás. Gracias, José. Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a ver la clase número 31 de programación visual de microcontroladores. En la clase de hoy vamos a ver el proceso de grabación de PIC y bootloader. Esto es un sistema de programación in circuit que se llama, que significa que podemos programar el micro sin desoldarlo del circuito impreso en el cual está trabajando. Proceso de grabación de PIC va a ser uno de los temas que vamos a tratar. Archivos obtenidos, el ensamblador MPAS-Win, diferentes opciones, el bootloader para PIC, introducción, componentes necesarios, qué se requiere, y vamos a ver el práctico que nos quedó pendiente de la clase pasada, control del portón ingreso y egreso con microcontrolador y módulo RF, y automatización de envío de agua con microcontrolador, activación local o remota a través del módulo RF. Vamos a hablar del proceso de grabación de PIC. Cuando adquirimos un PIC en un comercio de electrónica, este se encuentra totalmente vacío, o sea, sin programación alguna en su memoria, ni tampoco ningún dato. El proceso que debemos realizar para el grabado de un microcontrolador es el siguiente. En primer lugar, debemos obtener el código assembler. Para la obtención del código assembler, actualmente existen varias opciones. Tenemos la más antigua, vamos a decir, y que es del fabricante del microcontrolador, es el MPLAB. Después existen otros entornos de programación, como pueden ser el PIC Basic o C para PIC. Y también lo mismo es lo que hace el software Nipple, del cual nosotros estamos haciendo el curso. A partir de ese assembler obtenido, que es un archivo .asm, a partir de ese assembler y por medio de un programa ensamblador, obtener el archivo hexadecimal, o sea, asterisco.ex con extensión ex. Ese es hexadecimal, es el archivo que entiende el microcontrolador y que luego va a ser cargado al microcontrolador utilizando un hardware programador y un software que trabaje con este. Por último, lo que debemos hacer es transferir ese archivo .ex al microcontrolador. También vamos a ver que existen otras maneras hoy en día de realizar la carga de este archivo .exe. Acá vemos en el gráfico, esto sería el resultado de Nipple, en este caso, que es el archivo ASM, es un archivo de texto. Esto también ustedes lo podrían, si fuesen usuarios expertos y hábiles, podrían escribirlo a mano en un bloc de notas, por ejemplo, le dan la extensión de archivo y por medio del compilador MPAS-Win se obtiene el archivo hexadecimal, que es este que se ve acá. Este archivo corresponde a este archivo de assembler. Y por último, por medio de, tal como dije en la presentación anterior, de un software y un hardware programador que han sido correctamente ajustados para trabajar en conjunto, se carga el programa a nuestro microcontrolador. De esta manera le enseñamos, entre comillas, a hacer diferentes tareas al microcontrolador. El proceso de grabación del PIC, la obtención del assembler, en este caso, se realiza mediante la utilización del software Nipple, luego mediante la utilización del software MPAS-Win.exe, que hemos venido usando en todas las clases de este curso, de distribución gratuita por parte de Microchip, obtenemos el archivo hexadecimal.
Por último, con el archivo hexadecimal listo, podemos cargarlo al microcontrolador PIC. Aquí vemos una pantalla donde muestra el software Nipple, que es el que obtiene el ASM. Después aquí vemos la pantalla del MPAS-Win que venimos utilizando, que es un software ensamblador, se llama, un software ensamblador, que traduce ese archivo ASM a un archivo hexadecimal. Y aquí vemos la pantalla en este caso, del software programador que hemos venido utilizando en nuestro curso, que es el encargado de, en conjunto con su hardware, es el encargado de pasar el código hexadecimal al microcontrolador. Vamos a hablar ahora del ensamblador MPAS-Win. Un programa ensamblador se encarga de convertir el código fuente, *.asm, en código de máquina, *.ex, entendible y ejecutable por el microcontrolador. Ambos son archivos de textos, pero el programa grabador sabe cómo interpretar el archivo hexadecimal. El ensamblador de PIC que nosotros utilizamos se llama MPAS-Win y es de distribución gratuita, como ya dijimos en la presentación anterior, por parte del fabricante de micro. Silvio, ¿Sí? acá donde dice reportes, ¿viste? En el anterior, Ajá. ¿viste que dice reporte? Reporte. Reportados. Sí, ¿qué quiere decir eso? Porque a veces me aparece 6, a veces me aparece 1. Estas son las advertencias reportadas, son las que te informan, ¿viste? No, pero Acá abajo. vos lo que En la de tenés abajo, que... mensajes. Ahí. mensajes. Sí, estos mensajes ahora después lo vamos a ver en el archivo de errores, y vamos a ver cómo leerlo y cómo interpretarlo. Por ejemplo, cuando vos utilizás un registro que no está en el banco cero, el programa ensamblador te advierte que tenés que realizar el cambio de página en ese momento. Por supuesto que te lo hace todo en inglés, ¿viste? Claro. Por eso a veces acá te aparece reportados, ¿viste? Pero no Está hay bien. ningún error, es un aviso nada más. Correcto. Está bien. Acá lo importante es que haya 0 errores y 0 advertencias acá arriba, ¿ves? Exacto. Pero los mensajes vas a tener siempre. Ahora vamos a ver bien cómo aparece en el archivo de error. Es recomendable copiar el programa ensamblador en el directorio de instalación de Nipple y agregar su ruta de búsqueda en el menú configuración de sistema de Nipple. Si está agregada esta ruta, Nipple automáticamente cargará este programa después de haber obtenido el archivo assembler. O sea, si nosotros configuramos en herramientas, configuración de sistema en Nipple, en el menú de Nipple, configuramos la ruta para que Nipple pueda localizar. Cuando nosotros le demos F12 para generar el código assembler, Nipple automáticamente, después de generar el código assembler, carga esta pantalla en donde nosotros podemos traducir o convertir ese archivo assembler en un archivo hexadecimal. Acá vemos la pantalla del MPAS-Win. Ahora vamos a hablar un poco de las diferentes opciones que esta pantalla contiene. Su uso es bastante sencillo, se puede hacer hasta con 2 pasos, presionando el botón Browse y seleccionamos el archivo *.asm que queremos ensamblar. Podemos dejar las opciones por defecto y presionamos Assembler, con lo que obtendremos el archivo hexadecimal. Si no sabemos cómo se configura cada opción, lo ideal es dejarla por defecto. Nipple, en el código assembler que genera en algunas líneas, genera comandos que configuran las diferentes opciones para este programa. O sea, si nosotros lo dejamos por defecto, el programa toma las configuraciones que tiene incluida en el archivo assembler. Vamos a ver la primera opción, Radix.
opción raíz en castellano, sistema de numeración. La convención utilizada por MPASM es la siguiente. Hexadecimal es la numeración por defecto. Para mayor claridad para el programador se utiliza la letra H al final del número. Por ejemplo, 0100H, 0A, 0H, 5H, 66H. Como esta es la numeración por defecto, hay que tener mucho cuidado al colocar números en decimal. Esto se refiere a los números que nosotros cargamos en el archivo assembler. Por supuesto que a esto lo hace NIPLE. O sea, nosotros no tenemos que tener en cuenta esta configuración, ya que NIPLE es el encargado de escribir el código assembler. Si nosotros escribiéramos el código assembler a mano o en el MPLAB, por ejemplo, deberíamos tener estos cuidados. Por ejemplo, la instrucción mov LW, mover literal al registro W, que es un registro de trabajo que utiliza el microcontrolador, no utilizará el número 64 decimal, sino el 100 decimal. O sea que si nosotros no especificamos, ponemos mov LW 64 simplemente, la instrucción no es que va a mover un 64 a W, sino que va a mover el hexadecimal 64, que es igual a un 100. ¿Se entiende? Binario. ¿Se entendió cómo es el tema? Binario. Para escribir números en binario, utilizar BXXXX, utilizar comillas simples. Por ejemplo, binario 10011001 o en minúscula binario 0111000000. O sea, en resumen, esta opción se refiere a cómo interpreta el ensamblador los números que utilizamos en nuestro programa assembler. Por último, el formato decimal de la opción anterior, podemos utilizar la forma B120, también con comillas simples, o la forma corta anteponiendo un número a un número decimal. Esta es la forma utilizada en todos los programas realizados por Microchip, por ejemplo, de comillas 112 comillas o de comillas 10 comillas o punto 200 o punto 100. Esto significa que el formato de este número está en decimal. Tener en cuenta siempre el tamaño de datos con el que se está trabajando. En la mayoría de los casos se utiliza un número para almacenarlo en el acumulador y este es de 8 bits. Por lo tanto, el número utilizado no debe exceder de 255 decimal o FF en hexadecimal. Aquí muestra la tablita los diferentes formatos que se pueden utilizar cuando nosotros generamos el archivo assembler. Vuelvo a repetir, esto lo hace NIPLE, así que ustedes por esto no se tienen que preocupar si es que están programando con NIPLE. La siguiente opción en la pantalla del software ensamblador se refiere al nivel de advertencias. Dentro de las mismas podemos seleccionar todos los mensajes o advertencias y errores o solo errores. Es esta opción que vemos acá. Tenemos por defecto, tenemos, dice nivel de advertencia, todos los mensajes, advertencias y errores solamente. Archivo hexadecimal, que es esta porción de pantalla que vemos acá abajo. El archivo hexadecimal es el archivo que contiene el ejecutable para el PIC. La información que contiene se transfiere al PIC cuando se programa. La información está en formato ASCII, no en binario como podría pensarse, de manera que se representan los valores hexadecimales con caracteres alfanuméricos, 3, FFA, 0023, etc. MPASWIN es capaz de generar archivos de texto ASCII en hexadecimal en diferentes formatos. Esto es útil para transferir el programa a distintos tipos
a distintos tipos de programadores. Hay algunos programadores que no pueden procesar o cargar archivos .exe y necesitan otras opciones. Por eso es que el ensamblador tiene esta opción de archivo de hexadecimal de salida. Si lo dejamos por default o en la primera opción, vamos a obtener un archivo asterisco.exe, que es la extensión que nosotros hemos venido manejando. Otra de las opciones encontradas hace referencia a los archivos generados en el momento del ensamblado. Es esta que vemos acá, esta porción de pantalla: archivos generados, archivos de error, archivos de listado, archivos de referencias cruzadas y archivos objeto. Vamos a hablar ahora del archivo de errores. El ensamblador MP-ASM por defecto genera un archivo de error. Este archivo puede ser útil cuando estamos poniendo a punto el código de nuestro programa. El formato de los mensajes en el archivo de error es type, corchetes number, línea de descripción de archivo. Por ejemplo, acá se muestra un ejemplo, error 113, y seguidamente nos dice cuál es el error y símbolo previamente no definido, o sea, no declarado, y nos muestra cuál es el símbolo en el cual no encontró declarado anteriormente. Si ustedes han visto un programa Assembler, hay que seguir una secuencia la cual se debe respetar para programarlo, y una de las primeras cosas después de declarar el PIC que se va a usar en el proyecto es declarar tanto los registros que vamos a utilizar como los bits que vamos a utilizar con sus correspondientes direcciones en hexadecimal. Este error hace referencia a la falta de declaración de un registro, por ejemplo. Archivo de listado es el archivo .lst. El archivo de listado que genera MP-ASM proporciona la correspondencia entre el código fuente y el código objeto. El código objeto es un paso intermedio que realiza el ensamblador, es extensión OBJ, como puede verse en este fragmento de archivo .lst. Analicemos la línea de ese 01C, que es la línea de arriba, 3A03, 065, X o XOR LW 0x03. La primera columna, 001CH, es la dirección de la memoria del programa donde se encuentra el dato 0A03 hexadecimal de la segunda columna. Estas dos columnas conforman el código objeto, o sea, esta parte es el código objeto. La tercera columna indica el número de línea de texto del código fuente, o sea, la ASM, en este caso la línea 65. XOR LW es la intrusión y 0x03 o 3 en hexadecimal el operando. El archivo de listado también proporciona una lista de símbolos y sus valores, información sobre el uso de la memoria y el número de errores, advertencias y mensajes generados. Aparece una información del tipo, lo que vemos acá a continuación: palabras usadas en memoria de programa 782, palabras libres en memoria de programa 242. Nos indica la cantidad de memoria programada, utilizada y libre en palabra de 14 bits. La opción que vemos, vamos a seguir ahora con las opciones del MP-ASWIN. La opción que vemos hace referencia a la expansión de macros. Las macros son conjuntos de instrucciones y directivas definidas por el usuario que se insertarán en el código fuente al realizar el ensamblado, siempre
que la macro se invoque. Esto es un trozo de código, es muy parecido a las rutinas de usuario, pero con la diferencia de que cuando se ensambla el código assembler, cada vez que encuentra un llamado a la macro no hace un salto, sino que directamente coloca el código perteneciente a esa macro. Por ejemplo, nosotros podemos tener una macro de configuración de triciado de puertos y cada vez que contenga, por ejemplo, 4 o 5 líneas de programación, y cada vez que queremos realizar un triciado de puertos, simplemente colocamos una línea con el nombre de la macro y automáticamente el ensamblador interpreta que debe colocar el código correspondiente a dicha macro. Nipple no hace uso de macros, por lo que esta opción debe dejarla en default. Esto significa la expansión de las macros. Perdón. Por último, la opción procesador, disponemos de todos los modelos de micros que existen comercialmente. Nipple declara el procesador que utiliza en cada proyecto, por lo que si dejamos en default, como muestra la figura, tomará este procesador declarado en el assembler. Acá, si nosotros seleccionáramos, por ejemplo, en un proyecto que estemos utilizando un micro 628A, un PIC 16F628A, y compiláramos ese proyecto, andaría fabuloso. Se comportaría de la misma manera que teniendo el código de default. Pero, ¿qué ventajas tenemos con el procesador en default? Es que, como Nipple declara dentro de su assembler el microcontrolador que está utilizando para ese proyecto, si esta opción es default, directamente nosotros podemos compilar todos nuestros programas sin cambiar, sin seleccionar el microprocesador en esta parte de la pantalla del MPAS-Win. De lo contrario, nosotros, si dejáramos seleccionado un micro, deberíamos ajustar esta variable para cada ensamblado de archivo ASM. De la misma manera, declara datos adicionales correspondientes a la programación para facilitar y asegurar su correspondiente programación. Ustedes, si han visto el código que genera Nipple, van a ver arriba unos renglones de configuración que hacen referencia, por ejemplo, al reloj que está utilizando Nipple en el proyecto, a la velocidad de reloj, al tipo de reloj, si es de cristal, si es un RC, si es un reloj de interno, por ejemplo, por decir un ejemplo. Y entonces Nipple, en el assembler que genera, automáticamente coloca 2 renglones de configuración. ¿Para qué sirve esto? Cuando nosotros cargamos nuestro hexadecimal que obtuvimos de correr el programa que estamos hablando ahora, el ensamblador, al programa del programador propio, automáticamente se configuran todas esas opciones que Nipple incorpora en esas líneas de programa. O sea, por ejemplo, no tenemos que seleccionar el tipo de reloj y la velocidad de reloj que estamos usando y demás cosas. Bueno, vamos a hablar ahora del bootloader para PIC. Un dispositivo PIC siempre ha requerido un programador PIC. El programador puede ser un dispositivo compatible ICSP o un dispositivo que requiere que el PIC sea desmontado del circuito antes de que pueda ser reprogramado. Un bootloader es un firmware. Firmware se le llama a un programa que se carga previamente en el microcontrolador y que hace una tarea específica. Un bootloader es un firmware para permitir la rápida descarga de programas en los microcontroladores.
En el caso de los PIC, el bootloader permite descargar programas directamente de la PC sin necesidad de utilizar ningún tipo de grabador. La descarga se hace a través del puerto serie. También hoy en día han salido bootloaders para el puerto USB y funciona utilizando un conversor de USB a serie. En general, actualizar el firmware de las aplicaciones implementadas es un negocio difícil pero importante. Una aplicación implementada puede tener un fallo que requiere una corrección o una nueva versión del software se pone a disposición para mejorar las capacidades existentes de la aplicación. Sea cual fuere la razón, la necesidad de actualizar o reprogramar un dispositivo una vez que el diseño ha dejado de la fábrica o el laboratorio de desarrollo, idealmente requiere una rápida y simple metodología para actualizar el firmware desplegado. Ni hablar si estamos hablando, por ejemplo, de un encapsulado SMD, en el cual nosotros, para poder programarlo, deberíamos desoldarlos en algunos casos. La tecnología de escritura automática o bootloader es un método. Una vez que el PIC sea configurado correctamente, puede actualizarse en el campo sin necesidad de un programador de PIC y actualizado utilizando el mismo hardware disponible para su funcionamiento. Bootloading un dispositivo significa que el dispositivo se reprograma a sí mismo, escribe su propia memoria de programa cuando se coloca en el modo de programación correcto. El nuevo código se proporciona a través de una conexión en serie RC232 u USB, como ya les dije, y la mayoría de la memoria de programación es reescrita usando el nuevo archivo hexadecimal de la fuente. Una vez que el nuevo código se ha escrito en el dispositivo, el PIC se restablece y vuelve a la operación normal. Componentes necesarios. Para realizar el bootloading, los siguientes componentes de hardware y software son requeridos por separado. Un software en la PC, el software inicia la comunicación con el PIC y supervisa la descarga del nuevo código fuente del dispositivo por conexión serie. Una conexión serie RC232, un MAX o un dispositivo equivalente utilizando las líneas de transmisión y recepción mediante un software de control de flujo. Un software bootloading es un pequeño trozo de código que se carga en el vector del reset del PIC. Este código, cuando se resetea el PIC, inicializa un ciclo de bootload. Una vez recibido el código, se encarga de reanudar el funcionamiento normal del PIC. Por último, el código operacional. El código operacional es la porción de código que ocupa la mayor parte del espacio de la memoria del programa del PIC, o sea, el código que queremos cargar sobre el PIC. Hay que tener ciertos cuidados que ahora los vamos a nombrar. Bueno, entonces dijimos que necesitamos de la PC con un software corriendo. Este software se comunica con una interfase RC232 y esta interfase se comunica con el puerto de comunicaciones del microcontrolador que está montado sobre la placa de funcionamiento. ¿Se entendió cómo es el tema? Silvio, Sí, Diego. perdóname, para todos los micros tenemos, porque vos ahí me mandaste un archivito, no recuerdo qué modelo de PIC es, pero cualquiera podemos utilizarlo. Mirá, hasta no hace mucho había solamente para la familia de micros 16F87X, ¿viste? Sí. Pero ahora han salido, yo he visto que han salido bootloader para del PIC 18F2550, 4550, la familia de los 88X. Lo que sí que yo no te puedo recomendar ninguno porque no los he probado, en realidad. Claro. El que yo testé es ese que te mandé ahí y sé que funciona perfectamente, ¿viste? Bien. Igualmente nosotros lo vamos a empezar a probar ahora y vamos a ver si incorporamos también la opción de programación por USB, Ajá. ¿viste?
que eso también trabaja únicamente con los micros de alta gama, vamos a decirlo, de la serie 18. Bien. ¿Viste? Pero ya está la opción esa para programar por USB. Preparación. El PIC debe ser preprogramado al menos una vez por medios convencionales. Esto significa que si no tiene un programador, o bien usted puede pedir uno prestado, o puede que necesite comprar uno. El firmware de bootloading debe cargarse en el PIC. Este firmware debe ser para el microcontrolador que se quiere programar y para la velocidad de cristal que se está utilizando. En el programa transferir por RC232 se debe incorporar la instrucción OR0. Esta instrucción es la instrucción que se incorpora con las instrucciones. Se incluye en el assembler cuando hay al menos una interrupción programada. NIPLE incluye la opción de ingresar esta opción para la familia de micros 16F87X al momento de generar el código assembler. Si ustedes se fijan en la pantalla de generación de código assembler, arriba tienen una casilla de verificación que habla sobre esta opción. ¿Qué se requiere? Ahora también existe la posibilidad de realizar bootloading a través del puerto USB. Trabaja de la misma manera que el sistema para RC232, pero con la diferencia que los datos para la programación son enviados por el puerto USB del PC. Acá vemos un caso. Sistema sin bootloader. Tenemos el ordenador, el programador, serial o USB y el microcontrolador. Y en este caso, con bootloader, directamente el ordenador se comunica con el microcontrolador y hace el regrabado de la porción de memoria flash del micro, que es la memoria donde está contenido nuestro programa. Bueno, vamos a ver ahora un video de cómo sería el proceso de programación. Es muy sencillo. Yo junto con materiales de la clase voy a usar el chito de bootloader que deben cargar, el assembler que deben cargar en el microcontrolador. ¿Se colgó? Silvio. Ahí está. Sí, te escucho, José. Sí, medio se estaba entrecortando o fue para mí solo. Sí, se entrecortó, sí. ¿Ahora se ve bien? Ahora se escucha bien. De última sacamos el video, Silvio. Bueno, listo. Dale. De nuevo, así se lo explico. Vamos solo al principio. Tienen el micro 887. Ese es el programa con el cual se carga el nuevo software. Se le da reset. Acá arriba se selecciona el software, se le da reset y automáticamente el software es transferido al microcontrolador. Esto para todos los casos es el mismo proceso. Bueno, ¿se entendió? ¿Alguna consulta? Les decía, hoy con la clase de hoy, con el material de la clase de hoy, les voy a pasar el archivo, creo que está en hexadecimal o en assembler, no recuerdo bien, que ustedes deben cargar en el microcontrolador, y les voy a pasar el programita cargador, programador serial, que es este que tengo acá en el escritorio. Entonces acá ustedes buscan el hexadecimal que quieren cargar. La velocidad de trabajo es de 19.200. Esto está ajustado con el software que yo les voy a pasar con la clase de hoy, que se deben cargar en el PIC. El puerto de comunicaciones va a depender del que ustedes estén utilizando para comunicaciones con el micro. Y
cuando ustedes le den al pulsador de reset, automáticamente van a ver cómo se carga la barra de progreso de programación. La verdad que esto está muy piola para cuando ustedes tienen una aplicación y hay posibilidades de modificar el software que está contenido dentro del microcontrolador. Vamos a ver ahora, entonces, el práctico que quedó de la clase pasada, control de portón de ingreso y egreso con microcontrolador y módulo de comunicación RF. Vamos a tener en primer lugar un pulsador para subido o bajado manual o apertura y cierre manual, para en el caso de hacer un portón corredizo, como es el caso de esta foto. Vamos a tener sensores de finales de carrera, de apertura o cierre. Vamos a tener una luz de indicación de movimiento, un módulo receptor RF, un LED para indicar comunicación, un relé para marcha, otro relé para contramarcha, y el que van a comandar, en este caso, el accionamiento mecánico. Vamos a utilizar un 16F28A, en realidad es acá el que vamos a utilizar. En el caso práctico de la programación es exactamente lo mismo. Entonces dijimos que vamos a tener un pulsador de accionado manual, sensor final de apertura, sensor de final de cierre, el módulo RX conectado a la parte baja del puerto B. Vamos a tener en B5 la luz de indicación de movimiento, B6 el relé de cierre, B7 relé de apertura y en A1 el LED que indica comunicación. Vamos entonces a NIPLE. Dijimos 628. Vamos a poner un nombre, número 26. Como siempre se lo he dicho en todo el largo del curso, esto es solamente una manera de hacerlo. Hay miles de formas de hacerlo, más eficaz o menos eficaz que esta, pero hay diferentes maneras de programarlo. Vamos entonces a configurar los puertos. Vamos a configurar el B0 como entrada. Estas van a ser entradas. Recuerden que tenemos el pulsador y los dos sensores. El resto como salidas. Vamos a declarar un registro, comando. Vamos a configurar la interrupción. Flanco ascendente, por donde vamos a recibir la comunicación RF. Vamos a activar la interrupción y el bit general de interrupciones. Seguidamente vamos a declarar bit. Vamos a declarar en el A1, dijimos, LED de comunicación. Sin acento. Vamos a declarar en A2 el pulsador de manual, accionamiento manual. Vamos a declarar final apertura en R3. Y vamos a declarar final de cierre.
Después vamos a declarar en el RB7 relé de apertura. Y en el RB6 relé de cierre. Y por último, con el RB5 vamos a declarar el luz movimiento, que indica que nuestro protón se está moviendo. Vamos a declarar ahora en dispositivos un módulo RF para recibir el comando. Vamos a declarar un módulo receptor. Recuerden que NIPLE trabaja con el flanco ascendente, con la interrupción por flanco ascendente del RB0, o sea que el pin 3, acá abajo lo dice, conectar data 3 a interrupción por flanco de detección de ascendente, o sea en el RB0. Vamos a configurar RB1, RB2 y por último RB3. Ahí nos queda nuestro módulo de comunicaciones. Volvemos al panel principal, al programa principal. Vamos a insertar la interrupción por RB0 que configuramos y activamos anteriormente. Lo primero que vamos a hacer es, con funciones lógicas, vamos a comparar el bit de RB0 si es igual a un 1, o sea, me fijo si hay comunicación. Si hay comunicación, lo que voy a hacer es asignar a un bit LED comunicación un 1, o sea, prendo el LED de comunicación. Y seguidamente vengo a comunicaciones, RF, recibir. Voy a recibir un comando que va a estar contenido dentro del registro comando. Vamos a duplicar esta asignación. En el caso de que no tenga comunicación, lo que voy a hacer es apagar el LED de comunicación. Una vez que recibí el comando, también voy a apagar el LED de comunicación y directamente salgo de la interrupción. Vengo al programa principal. Ahora voy a declarar una etiqueta inicio. Luego voy a utilizar una función lógica para procesar el dato comando que recibí. Comando, consulto si es igual a un decimal 100. Recuerde que ustedes pueden utilizar cualquiera de las 255 opciones que se pueden contener dentro de un registro de 8 bits. Seguidamente voy a declarar una nueva etiqueta denominada abre y voy a utilizar la función lógica para comparar el bit donde está conectado el final de apertura, el sensor de final de apertura. Pregunto si es igual a 1, si es igual a 0, o sea que no está activado el sensor. Lo que voy a hacer, le voy a asignar un 1 al relé de apertura y un 1 a la luz de movimiento. Vuelvo a preguntar por el sensor y esto va a seguir embuclado hasta que el sensor se haga 1. Acá en el caso de que el final de apertura sea igual a 1, lo que voy a hacer es saltar a la etiqueta inicio. En este caso,
si comando no es igual a 100, voy a preguntar ahora con funciones lógicas si comando no es igual a 200, decimal 200. Si es igual a 200, lo que voy a hacer, una etiqueta que se va a llamar cierra. Perdón, profesor, que lo interrumpa. Sí, José. ¿Me podrían decir, alguno de los alumnos, si se está escuchando bien? Sí, yo estoy escuchando bien, por lo menos acá. Sí, se escucha, ¿eh? Bien, bien, bien. No, porque tengo un alumno con problemas de audio, pero no debe ser interno. Disculpen la interferencia. No pasa nada, José. No hay drama. Bueno, ahora, seguidamente entonces, preguntamos si el comando no es igual a 100, preguntamos si no es igual a 200, entonces generamos una etiqueta cierra. Vamos a utilizar las funciones lógicas para preguntar por el final, el sensor final de cierre, si es igual a 0. Si es igual a 0, acá, perdón, me olvidé de incluir, de apagar la luz. Acá tenemos que apagarlo en el caso de que sea 1 y ahí sí volver a inicio. Apagamos el relé de apertura y apagamos luz de movimiento. Ok. Entonces decía, pregunto por el sensor y acá lo que hago es poner en 1 relé de cierre igual a 1 y luz de movimiento igual a 1. Automáticamente me vuelvo a preguntar por el sensor nuevamente. Acá tengo dos opciones: o genero una etiqueta acá arriba y salto, o directamente copio estos tres símbolos horizontal, vertical. Ahí está. A ver, tengo una console chat. José, ¿vos le podés contestar a Gilberto? Que está teniendo algunos problemitas, me parece. Bueno. Sí, sí, que me mande chat nomás. Está sin micrófono, dije. Ajá, está bien. Silvio, ¿Sí? ¿Escuchó? sí, deberías de cambiar cuando está cerrando, ¿no? El relé de cierre, ¿no? Ponerle a 0, cuando es que no. Cuando el ¿Cómo, final, Raúl? sí, en el condicionante de cierre, cuando llega al final del cierre, copiaste Ajá. de la poner el relé de cierre, ¿no? A 0. Ah, sí, discúlpame, sí. Estos dos este es el que te... Gracias por el... Ahí está. Okay. Ahí quedó. Muchas gracias, Raúl. Bueno, acá entonces si no es igual, el comando no es igual a 100 y no es igual a 200, ahora lo que voy a hacer es preguntar con funciones lógicas por el pulsador manual. Pregunto por el pulsador manual si es igual a 1. Si es igual a 1, voy a esperar un tiempo de 200 milisegundos para antirrebote. Y voy a preguntar seguidamente, con funciones lógicas, por el estado de los sensores. Por ejemplo,
si final de apertura es igual a 0, directamente voy a saltar a la etiqueta abre, o sea que no estás censando este sensor, y aquí voy a preguntar por final de apertura, final de cierre, si es igual a 0, voy a saltar a la etiqueta cierra. En el caso de que no sea ni una ni la otra, voy a saltar a la etiqueta de inicio, donde vuelvo a preguntar por todas las condiciones, y aquí salto a la etiqueta de inicio. ¿Se comprendió lo que hicimos? Profesor, Sí, José. acá Gilberto pregunta, que yo no le presté atención, ¿cuál es el proyecto que se está realizando? ¿Sobre qué es? El proyecto es sobre la automatización de un portón corredizo que había quedado pendiente de la clase pasada. Silvio. Sí, escucho. No, es que perdí la comunicación también en tiempo, pero vamos. Está claro. Bueno. Está bien. Sí. ¿Estás escuchando? Ahora sí, no, pero perdí cuando empezaste a explicar el manual. Pero vamos, está claro. Preguntas por los sensores de apertura y cierre y sacas a las etiquetas y si no, pues a inicio nuevamente. ¿Cómo, Raúl? Sí, no, que perdí la comunicación tuya en el momento. Está bien. Está bien. Vamos a repasar entonces el práctico. Iniciamos el programa, configuramos los puertos, configuramos y activamos la interrupción por flanco ascendente, por el RB0, que es donde está conectado nuestro dispositivo de recepción RF. Configuramos el dispositivo de receptor RF, el pin R3 conectado al RB0, 2 RB1, RB2 y RB3. Declaramos el registro comando y declaramos los bits. Vamos a declarar el RA1 como LED de comunicación, el RA2 como pulsador manual, el RA3 como final de apertura, el RA4 como final de cierre. Declaramos el RB7 como relé de apertura, el RB6 como relé de cierre y el RB5 como luz de movimiento. Después generamos una etiqueta inicio, preguntamos por el registro comando, vamos a venir a la interrupción primero, insertamos la interrupción, preguntamos por el RB0, que si está en 1 indica que estamos recibiendo comunicación. Entonces encendemos el LED de comunicación, recibimos el dato que nos están enviando, apagamos el LED de comunicación y nos vamos a la interrupción. En caso que RB0 no sea 1, automáticamente apaga el LED de comunicación y sale de la interrupción. Aquí preguntamos entonces por el registro comando que hemos recibido, si es igual a un decimal 100, generamos una etiqueta abre, preguntamos por el final de apertura. Si no está dado el sensor de final de apertura, activamos el relé, activamos la luz de movimiento, hacemos un bucle, por lo que el motor va a continuar andando hasta que se dé el final de apertura. Si en algún momento se da el final de apertura, automáticamente pasa a apagar el relé de apertura o a desenergizar el relé de apertura y la luz de movimiento. En el caso de que el registro comando no sea igual a un 100, sino que sea igual a un 200, generamos una etiqueta cierra, ocupamos una función lógica para comparar el estado del sensor, para fijarnos en el estado del sensor final de cierre. Si es igual a 0, entonces activamos el relé de cierre y activamos la luz de movimiento. Tal como en el caso anterior, se va a quedar embuclado aquí hasta que el sensor cambie de estado, pase a 1. Cuando eso suceda, automáticamente se va a apagar
al relé de cierre y la luz de movimiento. Va a volver a saltar inicio. Y por último, aquí a la derecha programamos el pulsador de inicio manual, el pulsador manual de accionamiento. Si es igual a 1, esperamos 200 milisegundos para antirrebote. Preguntamos con funciones lógicas por el final de apertura si es igual a 0, o sea que el portón no está abierto. Automáticamente salta a la etiqueta abre y ejecuta este trozo del código. Y si no es igual a 0 el final de apertura, preguntamos si el final de cierre es 0 y automáticamente salta a esta porción de código en donde manda el portón a cerrar. Bueno, esto sería todo para este práctico. ¿Se entendió cómo trabaja? Vamos ahora a hacer el práctico número 67, también un 16F628. En este caso, vamos a programar la automatización de envío de agua con un microcontrolador de activación local o remota a través del módulo RF. Vamos a tener en el caso, tal como es el caso anterior, un pulsador para habilitación manual. Vamos a tener sensores de nivel de agua. Estos sensores tienen la particularidad de que cuando llega el nivel tiene un flotante que se mueve y al moverse acciona unos contactos internos que tiene y cambian de estado, ya sea de cerrado a abierto o de abierto a cerrado. Después tenemos el módulo RF que ya conocemos, el LED de comunicación RF. Vamos a tener un LED para funcionamiento de bomba, que indica funcionamiento de bomba, un relé de marcha que habilitaría nuestra bomba de envío de agua. Para en el caso de que querer darle más seguridad a nuestro sistema, podríamos agregarles 2 sensores más. En este caso se utilizaría un alto nivel y un muy alto nivel, y un bajo nivel y un muy bajo nivel. Los dos extremos directamente no permitirían al sistema trabajar de ninguna manera. Vamos a conectar entonces en el RA2 el pulsador de accionamiento manual. En el RA3 vamos a conectar el sensor de alto nivel. En el RA4 vamos a conectar sensor de bajo nivel, perdón. En la parte baja del puerto B vamos a conectar el módulo RF. En el pin RA1 vamos a conectar el LED de comunicación RF. En el B7 vamos a conectar el relé de comando bomba y en el B6 el LED de funcionamiento de bomba. Aquí tenemos una breve descripción del sensor. Los sensores, este es el sensor de nivel de líquidos horizontal. Los sensores son una parte esencial en cualquier circuito de control. Los nuevos sensores de inclinación, posición y vibración están fabricados con materiales no tóxicos, no contienen mercurio, con cápsulas herméticas sumamente seguras. Los sensores de niveles de líquidos están fabricados con polipropileno. Cuando el flotador magnético pivota a nivel adecuado, el sensor abrirá o cerrará sus contactos respecto a la posición de montaje, que es lo que le decía en la presentación anterior. La sujeción del depósito se realiza mediante rosca y dispone de 50 centímetros de cable para la conexión. Esto es un poco la característica de este sensor. Vamos entonces a realizar el práctico 16F628. Dijimos práctico número 67. Vamos a copiar a tiempo de nuestro PowerPoint la descripción de la función: automatización de envío de agua con microcontrolador, activación local o remota a través del módulo RF. Recuerden que en el caso de utilizar un módulo RF
del tipo Zigbee Pro, ustedes lograrían un alcance de 1200 metros, con lo que podrían comandarlo, y incluso pueden utilizar una red de sensores que lo que hacen es retransmitirse la señal de uno a otros y podrían tener alcances mucho más importantes. Iniciamos el programa, vamos a configurar los puertos, vamos a configurar como entrada el pulsador, los dos sensores de nivel y la entrada de datos del módulo. El resto lo vamos a configurar como salida. Vamos a configurar la interrupción tal como le venimos haciendo los otros prácticos. Interrupciones, configurar interrupción, RB0, flanco ascendente. Lo vamos a activar al flanco ascendente y vamos a activar el bit general de interrupciones para que el micro vea la interrupción. Vamos a declarar un registro denominado comando. Vamos a declarar bits. Vamos a declarar en el RA1 LED comunicación, como lo veníamos haciendo. Vamos a declarar pulsador manual en RA2. Vamos a declarar sensor de alto nivel. Sensor de bajo nivel en el R4. Después vamos a declarar en el RB7, dijimos, el relé de la bomba, de accionamiento de bomba. En el RB6, el LED de funcionamiento, que indica funcionamiento. Muy bien. Una vez que tenemos todos los registros y los bits declarados, lo siguiente que vamos a hacer es insertar un dispositivo. Para eso venimos de dispositivos. Fíjense que siempre es el mismo proceso, sea para el dispositivo que sea. Lo primero que tenemos que hacer es venir al área de dispositivos y declararlo con sus correspondientes pines de conexión. Este B2 y acá B3. Y una vez declarados, sí podemos hacer uso de los diferentes dispositivos. Vamos a insertar la interrupción por RB0, tal como lo hicimos en los prácticos anteriores. Funciones lógicas, comparar bit, RB0 es igual a 1, o sea que estamos recibiendo datos. Voy a prender el LED de comunicación, encenderlo, LED de comunicación igual a 1, voy a venir a comunicaciones, RF, recibir el registro comando. Ustedes podrían recibir más de un registro, podrían comandar más de un equipo. Si no es una comunicación, apago el LED de comunicación y me voy directamente a la interrupción. Vuelvo al programa principal. Ahora voy a procesar el registro que recibí. Voy a generar una nueva etiqueta denominada inicio.
Fíjese que si bien los programas realizan diferentes tareas, la programación en sí es muy similar. Voy a preguntar por el bit, en este caso, el sensor de bajo nivel. Sí. ¿Por qué me dice que no está configurado como entrada? Sensor bajo nivel es RA3. Vamos a preguntar por RA3. No sé por qué me lo... Voy a preguntar si es igual a 1, o sea... Acá, perdón. Estaban asignar bit, por eso, perdón. Acá en comparar bit tengo... En funciones lógicas, comparar bit, por eso me decía que no estaba configurado. Ahora sí, si es igual a 1, o sea, si no tengo agua, en el tacho lo que voy a hacer, voy a generar una nueva etiqueta, arranca, y seguidamente voy a ocupar la función lógica, comparar bit, para preguntar por el sensor de alto nivel, si es igual a 0. Si no está dado el sensor, entonces lo que voy a hacer es encender el relé de la bomba y encender el LED de funcionamiento, y lo que hago es volver a preguntar por el sensor. Cuando se dé el sensor que pase a ser 1, automáticamente lo que hago es apagar el relé y apagar el LED de funcionamiento, y salto a la etiqueta inicio. Acá en el caso de que el sensor de nivel no de nivel bajo no esté en 1, o sea que no esté activado, voy a preguntar por el comando con funciones lógicas, comando si es igual, en este caso a un hexadecimal FF, o sea un 255 con decimal. Por ejemplo, si es igual a un 255, automáticamente salto a la etiqueta arranca. Si no es igual a un 255, voy a preguntar por el pulsador manual, si es igual a 1. Si es igual a 1, voy a esperar un tiempo para darle tiempo al usuario que suelte el pulsador de 200 milisegundos, un antirrebote, y automáticamente salto a la etiqueta arranca. Perdón, acá abajo. Es acá. Arranca. Hola. Sí, no, perdí el audio. ¿Perdiste el audio de vuelta? Y si no es igual, no te preocupes, ahora lo repasamos. Sí, se corta un poco la comunicación, pero... Bueno. Y ahí estaría nuestro programa terminado. Vamos a repasar entonces, iniciamos el programa. Recuerden que este es un programa para comandar una bomba, ya sea de manera local o remota, por un módulo RF. Configuramos los puertos, configuramos y activamos la interrupción por RV0, que va a trabajar con el módulo receptor RF,
generamos una etiqueta inicio, venimos al entorno de introducción por RB0, preguntamos por el bit RB0, si es igual a 1, quiere decir que estamos recibiendo comunicación, vamos a encender el LED de comunicación. Anteriormente a esto debimos declarar los bits, en este caso, por ejemplo, LED de comunicación. Si es igual a 1, entonces encendemos el LED, recibimos el dato que nos está enviando por RF, apagamos el LED y nos vamos de la interrupción. Si no es igual a 1, apagamos el LED, salimos de la interrupción. Seguidamente, de la etiqueta inicio, vamos a preguntar por el sensor de bajo nivel. Vamos a preguntar por el sensor de bajo nivel si es igual a 1, o sea que el sistema está pidiendo agua. Vamos a generar una etiqueta arranca. Vamos a preguntar por el bit, el estado del sensor de alto nivel, si es igual a 0, o sea que no está detectando. Accionamos el relé de la bomba, accionamos el LED de funcionamiento, embuclamos, volvemos a preguntar por el sensor y nos quedamos embuclados ahí hasta que el sensor cambie de estado. Cuando esto ocurra, vamos a apagar la bomba y vamos a apagar el LED de funcionamiento y volvemos a la etiqueta inicio. Si recibimos el comando por RF, FF, o sea, el decimal 255, automáticamente saltamos a la etiqueta arranca, por lo que vamos a ejecutar este trozo de código. Si el comando no hemos recibido un comando FF, entonces preguntamos por el pulsador manual. Si es igual a 1, o sea que el usuario está presionando el pulsador, esperamos 200 milisegundos y vamos a ejecutar esta parte del programa de arranque de la bomba. Si no es 1, o sea que no está pulsando el usuario, lo que vamos a hacer es volver a la etiqueta inicio y el programa quedaría embuclado en estos 3 símbolos de funciones lógicas. José, Raúl estaba teniendo algunos problemitas con audio, me dice. Bueno, ¿se entendió? Sí, Sí, perfectamente. Bueno, ¿hay alguna consulta de la clase de hoy o de cualquiera de las clases anteriores? Vamos Bueno, a ver ahora. ¿Sí? perdón. No, teníamos Sí. la consulta acá que había planteado Fabián, profe, ¿Sí? de los teclados. Sí, no sé si vamos a llegar a ver los teclados de PC, específicamente. Si lo puedo incluir porque queda solo una clase. Claro, nos queda la clase del día jueves nada más, es la última. Del día jueves nada más, sí. Ujú. Si lo puedo incluir, lo incluyo, no hay ningún problema. Pero no estaba programado, ¿viste? Pero igual no hay drama, lo incluiría. Si hacemos tiempo. Y eso, sí, no hay ningún problema. Bueno, ¿alguna consulta de la teoría o de los prácticos o de algún otro tema? Acá Gilberto pregunta cómo van con la actualización del software estudiantil. Está Jorge con eso. La verdad que yo ya se lo reclamé. Creo que hoy Diego también me preguntaba lo mismo, así que en bien termine la clase se lo voy a volver a pasar. Igualmente, esa actualización va a ser por única vez. La versión estudiantil no tiene actualizaciones gratuitas, ya que es una versión que cuesta tan solo $30. Pero por esta vez yo le pedí a Jorge que me la hiciera la actualización. Bien, dice muchas gracias Gilberto.
Bueno. Fabián dice, respecto al práctico del portón, ¿por qué no tenía interruptor de fin de carrera? Es el sensor de final de apertura y cierre. Sí, se puede colocar cualquiera, le podés colocar un micro switch de fin de carrera y va a funcionar lo mismo. Lo que pasa que, ¿cómo es? Yo opté por colocar un sensor inductivo porque no tiene contacto mecánico y no tiene desgaste tampoco. Pero funcionaría lo mismo. Otro sensor que se podría meter en ese proyecto, que a la hora del cierre, sobre todo un sensor de movimiento, por si pasa alguien que automáticamente abriese otra vez la puerta. ¿Un sensor de movimiento? Sí, un sensor de movimiento o en el momento que alguien pase por la puerta, cuando está cerrando, la puerta se abre automáticamente. Claro. Sí, sí, también. Sí, se puede hacer. Sí, tranquilamente. Lo doy como ejemplo nada más. Pero hay un montón de cosas. Por ejemplo, este envío de agua, ustedes podrían tener muchas otras variables, comandar más de un equipo, agregarle un sensor de nivel, enviar por RF desde el punto de donde está el tanque, enviar por RF el nivel que tiene el tanque actualmente. Hay varios sensores de nivel disponibles en el mercado y se podrían hacer cosas muy interesantes en realidad. Yo lo doy como ejemplos básicos nada más. Sí, está bien para desarrollar. Bien recuerdo. ¿Cómo? Está bien para desarrollar. Eso. Claro, sí, son ejemplos básicos, ¿viste? Nada más que para mostrar cómo se programarían, nada más, pero después se pueden mejorar y ampliar el proyecto en un montón de aspectos. Okay. Quiero ver si para la clase que viene les puedo mostrar si lo que pasa es que es una programación que habíamos hecho hace unos años de una escadita, pequeño escada, y quería ver si llego para mostrárselo en la clase que viene. Por eso, si no llego por ahí con el escada, vamos a ver los teclados. Pero me interesaría más que vieran el sistema escadita, ese cómo trabaja. ¿Alguna otra consulta? Hoy Juan Carlos me consultó antes de la clase por el manejo de la memoria EPROM en el micro. Esta es la EPROM que tiene interna el microcontrolador. Para declarar un nuevo registro en la EPROM, nosotros debemos venir a declaración, memoria EPROM, y se comporta de igual manera que las declaraciones de los registros de trabajo del PIC. Ustedes lo primero que tienen que hacer es seleccionar la dirección en donde quieren declarar un nuevo registro, le dan un nombre, dato por ejemplo, y tal como en el caso anterior pueden declarar registro único, registro de 16 bits, H alto, BSD de 8 bits, BSD de 10 bits, BSD de 16 bits o una serie de registros. También le puedan dar un valor inicial, en este caso decimal 00, pero le pueden dar hexadecimal, binario y el valor que ustedes deseen. Vamos a declarar, por ejemplo, un registro dato. Con eso ya quedó declarado mi registro en la memoria EPROM. Ahora, en rutinas básicas, tenemos un menú que nos sirve para trabajar con la EPROM interna que tiene el microcontrolador. Por ejemplo, leer un dato de memoria EPROM de los 128 bytes que tenemos disponible, por ejemplo, si le decimos que es una dirección fija, nos pregunta cuál dirección es,
Recuerden que esta era la 00H y se llama dato, registro donde guardar el dato. Esto ya es este registro corresponde a la memoria de trabajo del microcontrolador, ya no es la memoria del EPROM del micro. Entonces yo acá, por ejemplo, voy a generar un registro. Fíjense que en este caso la pantalla está en verde y las direcciones son otras también. Voy a generar un registro dato leído, por ejemplo. Y de esta manera levanto el dato que tengo en la EPROM a la memoria de RAM de trabajo. Fíjense el símbolo que me genera para grabar un dato. Por ejemplo, si le digo fija, me pregunta en qué dirección, en la dirección 00, que corresponde a este nombre, y me pregunta qué valor quiero guardar, tal cual como asignar un valor a un registro, pero en este caso se trata de un registro de la EPROM interna del microcontrolador. Tengo las opciones de guardar un valor de un registro o un literal por los diferentes formatos, por ejemplo, decimal 01. Y me genera el símbolo correspondiente a la escritura de la memoria EPROM. Esa es la manera de trabajar con la EPROM interna del microcontrolador. ¿Alguna otra consulta? Gracias, Silvio. No, por nada, Juan Carlos. Alguien me había pasado la otra vuelta el Proteus. No recuerdo quién era. Yo lo pasé. Ah, no lo pude hacer andar, ¿vos sabés? No sé por qué. Lo paso de nuevo. Bueno. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta, gente? De la clase de hoy o de clases anteriores o cualquier tema relacionado con Miple. Silvio, ¿Sí? dice Gilberto que si nos queda tiempo, hoy, si se podría hacer un ejemplo sencillo de una clave guardada en la EPROM. Y ya estamos en el horario casi de fin de clase. El procedimiento es exactamente igual, Gilberto, que para guardar en la clave, pero tenés que usar esta parte de las herramientas, tal como lo mostré recién. Creo que sí, en los primeros prácticos hicimos un ingreso de clave, si no me equivoco. Hicimos un práctico, hemos hecho casi 70 prácticos en el curso. Creo que en una de las primeras clases hicimos un ingreso de clave por teclado, cuando vimos los teclados. Bueno, ¿alguna otra consulta? Por chat no, Silvio. Bueno. Cualquier consultita que tengan adicional, ya saben, por mi correo no hay problema. Fíjense la cantidad de cosas que se pueden hacer interesantes con micros. Y yo realmente espero que este curso les sirva para que puedan realizar algún proyecto interesante con micros. Nosotros hemos hecho varias cosas. Fabián me pregunta una consulta que te envié por correo. No la vi, Fabián, pero ahora me fijo a ver si lo tengo dentro de los correos. He recibido un montón de correos, pero me fijo ahora y te la contesto al bien termine la clase.
Si no, te la vuelvo a pedir a la consulta. Les decía la cantidad de cosas interesantes que se pueden hacer con microcontroladores y con la utilización de NIPLE. Me encantaría que puedan desarrollar algún proyecto interesante. Les digo que tenemos clientes que han hecho de todo. Yo estoy con uno, pero cuesta agarrarle la mano. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo, Juan Sí. Carlos? Un ¿Sabés? equipo de seguridad más avanzado. Ah, ¿sí? Sí. Ajá. Igualmente te voy a mandar después lo que Bueno, estoy haciendo listo. para que lo veas. Hay gente, hay clientes, mira, en primer lugar tuvimos un caso de un chico de 13 años que estaba programando micros en La Plata. Nosotros ahí en La Plata tenemos un profesor que es de una universidad, que es cliente nuestro y amigo, aparte lo hemos ido a visitar un par de veces, y nos comentó que había un chico de 13 años que estaba programando, se había hecho un pequeño robot con un... Es un caso especial, ¿no es cierto? No tenemos... Sí. Pero acá, Fabián Martínez me había preguntado, esto se lo digo a todos, si conoce dónde puedo adquirir un grabador de PIC SMD. Yo busqué grabadores de PIC SMD y no existen en el No mercado. existe. Lo tiene que No, hacer. lo que sí existe es una pinza que de 3M que se comercializa, que Pero no acá en el tiene... país. ¿Eh? No acá en el Sí, país. creo que sí. Sí, creo que sí, ¿eh? A ver si lo podemos localizar. Libre. Yo no la pude conseguir acá en el país. Yo la vi. Yo la hice. Sí, lindo laburito. Hice el impreso con una pincita cocodrilo le agarré. Claro. A ver si la podemos conseguir por acá. Yo la vi, me parece que yo la vi acá en mi país, ¿eh? Es una pinza que se coloca sobre el circuito impreso SMD. Esta es, sale 200 pesos. Esta es la pinza, ¿ve? Entonces esto va montado sobre el circuito SMD y tienes los pines para poder conectarlo al programador, a los pines que que tienen los programadores. Se conecta sobre esos pines. A ver si encuentro alguna otra. Esta es la pincita, ¿ves? Acá tiene los pines de conexión. Así tomaría al SMD. Estos pines que tiene acá atrás se conectarían con el programador PIC. Todos los programadores de PIC traen pines adicionales. Pero realmente programadores de PIC no he visto ni tampoco me puse a buscar y no conseguí en ninguna parte. A ver si acá conseguimos con el programador. Vamos por ejemplo, el que utilizamos en el curso. A ver, este se ve muy poquito. Se ve que no ha desarrollado mucho todavía. Bueno, en este caso tiene el conector, el RJ45 acá. Sí. Este no es tampoco. Que en donde se deben conectar los pines a la pinza, vamos a decir. Otra cosa no conseguí, Fabián.
Es lo único que vi. Y si no, va a ser como Juan Carlos, que lo hizo casero. Es un laburito. Nosotros hasta el momento hemos utilizado los pines los convencionales, no SMD. Soy incluso tiene opciones de utilizarlo. Bueno, Eso es gente, una ¿alguna otra página consulta? Sí, de esa página es de Mercado Libre. Ah, bueno. ¿Alguna otra consulta, gente? Bueno, José. Niple, acá Gilberto Tolosa me dice, Niple incorpora codificadores de tonos. No, la verdad que no, Gilberto, eso tendría que armar el diagrama de flujo para manejarlo. No tiene incorporado codificadores de tonos. Si tenés toda la información, lo que podés hacer es enviarla, como siempre digo, a info@niplesoft y vemos de incorporarlo. Bueno, profesor, José. Ujú. no tengo más preguntas en el chat, no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa más. Si no, cualquier cosa, ya saben, en mi casilla de mail. Bueno, entonces damos por finalizada la clase. ¿Qué le parece, profesor? Bueno, José. Muy bien, nos estaremos viendo entonces el jueves para la última clase del curso. Si Dios quiere, Ahí Hasta está. el jueves. hasta el jueves, gente. Hasta el jueves, entonces. Ok, chao a todos. Chao, hasta luego.